Básicamente lo que vamos a realizar es la implementación correcta de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Notarás que tenemos una normativa, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplica en el Perú, y esta normativa nos indica ciertos requisitos mínimos que debe contar tu sistema de gestión de seguridad en tu empresa. Y a veces no se toma en cuenta todos esos requisitos o algunos se implementan, pero no de la manera correcta. Entonces, mi función va a ser a lo largo de estas 2 semanas explicarte cómo hacerlo correctamente, de qué manera poder implementar aquellos requisitos, cuáles sí y cuáles no te aplican, y aquellos que ya implementaste, de qué manera terminar de darles forma para que no tengas ningún problema ni en auditorías ni en inspecciones por parte de SUNAFIL, y sobre todo que logremos garantizar un entorno de trabajo apropiado, con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar los accidentes. ¿De acuerdo? Este curso lo vamos a dividir de la siguiente forma. El día de hoy vamos a hablar de forma muy general acerca de la seguridad, sistema de gestión, que es parte de mi especialidad. El marco legal, vamos a hablar un poquito de la ley y voy a culminar la clase hablándote acerca de la línea base, ¿de acuerdo? A partir de la siguiente clase ya es como vamos a hablar netamente de la parte de implementación. Vamos a iniciar hablando acerca del comité. Te voy a explicar detalladamente cómo elegir tu comité, cuándo te aplica tener un comité y cuándo te aplica tener un supervisor de seguridad, qué características deben tener estos comités y supervisores. Hay algunos puntos que algunos olvidan o no toman en cuenta, entonces también te voy a explicar cuáles son. Eh, la siguiente clase hablaremos de política y objetivos de seguridad. Te voy a enseñar cómo hacer correctamente tu política, cómo plantear tus objetivos. Y voy a culminar también hablándote del reglamento interno de seguridad, ¿de acuerdo? La siguiente semana hablaremos acerca de la matriz CIPER, hablaremos acerca de peligros y riesgos. Luego hablaremos de cómo elaborar el plan de seguridad y principalmente cómo sustentarlo. Y eso lo voy a hacer explicándote uno a uno los registros obligatorios en seguridad que te pide la normativa. Yo te voy a explicar cuáles son, cómo llenarlos, cuál es su formato. Entonces todo eso te lo voy a decir en la clase número 5. Y para la clase número 6 estoy dejando un tema que, si bien espero que no te llegue a pasar nunca, podría llegar a ocurrir y quiero que estés preparado para eso. Y es el tema de investigación de accidentes. Entonces, si tienes la buena fortuna o la fuerza de voluntad para poder mantenerte a lo largo de estas 2 semanas y poder llegar hasta las 2 últimas clases, pues me gustaría bastante porque tengo mucha información que quisiera compartir contigo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente con nuestro tema el día de hoy para que no terminemos tan tarde y poder dar tiempo a que podamos resolver algunas preguntas. ¿De acuerdo? Puedes irme dejando tus preguntas por el chat, o si no, al finalizar yo igual voy a dejar un apartado para que puedas hacer las preguntas correspondientes. Bien, entonces vamos a hablar primero de seguridad. ¿Qué viene a ser la seguridad? La seguridad en sí es muy antigua, pero era un poquito más intuitiva. O sea, era tan antigua como las personas, como la humanidad misma, pero en ese tiempo pues no lo consideramos a una gran magnitud, ¿de acuerdo? O sea, en ese tiempo la seguridad era, oye, yo soy no sé, un hombre de las cavernas, necesito cortar mis alimentos, y lo hago con mis manos y con mis dientes. Tengo cierto grado de dificultad, en algunos casos me lastimaré, y luego, conforme yo voy descubriendo, porque el hombre iba descubriendo, va sacando herramientas, nuevos métodos de hacerlo, y se va dando cuenta que lo puede hacer mejor, lo puede hacer más rápido, y sobre todo se puede lastimar menos. Entonces, el tema de la seguridad iba por ese camino más que todo. Todo aquello que no me lastima o todo aquello que no me mata, se supone que es más seguro. Conforme va desarrollándose, se va generando las civilizaciones, por ejemplo, los imperios, empieza toda la etapa de la constructiva, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo, a los humanos, bueno, los esclavos, no se les daba cierto nivel digno, ¿correcto? Como trabajadores, era básicamente un recurso, eran menos que eso incluso, eran completamente desechables. Entonces, en ese tiempo también las medidas de seguridad eran mínimas, prácticamente inexistentes. La única medida de seguridad que existía, por así decirlo, era el autocuidado. O sea, el esclavo decía, si yo hago tal o tal movimiento, me puedo morir, nadie se va a preocupar por mí, entonces todos trataban de hacer su propia supervivencia, ¿de acuerdo? Ya es que entrado ya los años recientes, edad moderna, revolución industrial, que por ahí se toma un poquito más de conciencia, no al nivel que tenemos ahora, pero se toma un poco más de conciencia, porque se entiende pues ya con el tema de las organizaciones, que los derechos de los trabajadores y todo lo demás, se entiende que las personas, los trabajadores, son un elemento importante y te van a producir más mientras más sanos estén.
Un trabajador enfermo, trabajador que se enferma, que falta constantemente, te va a producir siempre mucho menos que alguien que esté completamente bien, físicamente, psicológicamente, socialmente. ¿De acuerdo? Es algo que yo le repito, por ejemplo, mucho a mi asistente, ¿no? Yo tengo un asistente que a veces agarra, se quiere caer de corrido y no quiere irse a almorzar si quiere. Le digo, "Oye, mano, si tú te enfermas, me vas a trabajar mucho menos de lo que me trabajarías estando completamente sano. Así que tómate tus tiempos, yo no te estoy presionando, tómate tus tiempos, ve y hazlo correctamente. Es igual también con el tema de la seguridad. Vamos a ver luego cómo es que la seguridad trabaja en tres dimensiones también, eso te lo voy a explicar. Y ya en los últimos años hemos visto eh, una creciente una creciente promulgación de normas, por ejemplo, normas estándares técnicos internacionales, por ejemplo, tenemos la normativa peruana, cada sector tiene su propia normativa en seguridad, sus propios requisitos, e incluso a nivel internacional salen estándares internacionales, normas internacionales como la ISO 45001, y todas y cada una buscan prácticamente lo mismo, desarrollar el tema de la seguridad, incrementarla, asegurar. Se Disculpe, no silenció se el le audio. escucha. Su micro Ingeniero, está en silencio. ingeniero, sí, su micro se Hola, hola, apagó. hola, hola, a ver si me Ahora escuchan. sí, ingeniero. Qué raro. Bien, disculpen por la interrupción. Bien, como les decía entonces, ya en tiempos recientes es que hay una creciente promulgación de normas, o sea, se han promulgado muchas más normas relacionadas al tema de seguridad, tanto en la parte nacional, a nivel nacional tenemos la normativa de seguridad, la ley 29783, y por cada sector también hay requisitos o normativa en seguridad, parte de construcción, minería, etcétera. Ahí te he compartido algunas normas con la señorita, seguramente ya te debe haber compartido la información. Y también a nivel internacional, tenemos la norma ISO 45001, por ejemplo, estándares o normativas técnicas respecto a algún uso de un EPP, respecto a monitoreos de agentes, etcétera. Entonces, se ha ido desarrollando mucho más, todo con la finalidad de asegurar que los trabajadores se accidenten lo menos posible, ¿no? Todo en beneficio, obviamente, del trabajador, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué viene a ser entonces como tal la seguridad? ¿Qué es la seguridad de salud en el trabajo? Te voy a tomar algunas definiciones según lo que me indica el Decreto Supremo 005/2012, que es el reglamento de la ley, ¿de acuerdo? En primer lugar, la seguridad. El Decreto Supremo nos dice que la seguridad son todas aquellas acciones y actividades que van a permitir a un trabajador laborar en condiciones de no agresión, o sea, que no entren en conflicto, tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar pues, los recursos competentes, recursos humanos y recursos materiales. Eso es la seguridad. Y la salud viene a ser un derecho fundamental que supone, y ojo aquí, un estado de bienestar físico, mental y social. Y no simplemente que no haya enfermedades, ¿de acuerdo? Más específicamente, la salud ocupacional viene a ser la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Todo esto para prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y los factores de riesgo y sobre todo adecuar el trabajo al trabajador, tomando en cuenta sus aptitudes y sus capacidades. En resumen, en pocas palabras, para que no te tengas que aprender todo esto, la seguridad y salud en el trabajo viene a ser el conjunto de medidas y de acciones con la finalidad de prevención. Ingeniero, ¿prevención de qué? Prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales. Eso es en corto la seguridad. Son todas las medidas que vamos a tomar y las acciones que vamos a realizar para prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. ¿Qué medidas vamos a hacer? Por ejemplo, un monitoreo ocupacional, un estudio de riesgos, etcétera. Y las acciones son cómo es que lo vamos a llevar a cabo, cómo es que vamos a prevenir que ocurran los accidentes. Eso es entonces la seguridad. La seguridad viene a ser un derecho fundamental para todos los trabajadores. Su finalidad principal es prevenir todos los accidentes y las enfermedades ocupacionales. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo va a hacer? Creando un ambiente laboral seguro y saludable en el que todos los empleados puedan hacer sus actividades de forma segura sin ningún tipo de riesgo para su propia integridad. ¿De acuerdo? ¿De qué forma lo va a hacer la seguridad? Por ejemplo, a través de la identificación y la evaluación de riesgos, que se conoce comúnmente como la HIPER, a través de implementación de medidas preventivas, todas las acciones que se van a realizar para que podamos controlar los riesgos,
a través de acciones de capacitación y sensibilización. Y ten mucho cuidado con esto, porque no son lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando tú capacitas, vas, juntas al personal, le explicas qué tal, señores, el día de hoy vamos a hablar acerca de la hiper es esto, normativa me dice tal, no sé cuánto, y ustedes tienen que aplicar así y así. Señores, el día de hoy vamos a tener una capacitación de primeros auxilios son esto, y lo vamos a aplicar de tal y tal manera. Y de esa manera es como tú, o como un supervisor generalmente capacita, ¿de acuerdo? Te presenta la información, te pone los casos prácticos, eh, y, y de esa manera le da a conocer al trabajador. Pero, no basta con eso. O sea, tú le puedes enseñar al trabajador a hacerlo. Disculpa. Tú le puedes enseñar al trabajador cómo hacerlo, cómo prevenir, cómo cuidarse. Y eso está bien. Pero necesitamos también al trabajador convencerlo, motivarlo a que cumpla. Yo pongo siempre este ejemplo. Tú eres un supervisor muy riguroso, muy respetuoso con la normativa, y eso está muy bien. No te aguantas pulgas si ves que alguien está incumpliendo, vas y los... Disculpen, por favor, sus micrófonos para que no se interrumpa, por favor. Entonces tú vas y haces que el trabajador te cumpla a rajatabla. Si te incumple, lo sancionas, lo suspendes dependiendo la gravedad. Y en parte está bien, estás cumpliendo la normativa. Tengo muchos colegas que dicen, yo prefiero sancionar a un trabajador antes que se me vaya a accidentar. Prefiero que esté en su casa, sancionado, molesto conmigo, pero no que esté accidentado. Y es una forma de verlo, de acuerdo. Pero yo me quiero ir mucho más allá, y no digo que ese sea el caso de todos los supervisores, pero también se da el caso de lo siguiente. Si eres tan estricto que a todos les haces cumplir, vas y los supervisas, va a haber determinado momento en que tú no vas a estar, porque no eres omnipresente, ¿de acuerdo? O sea, no vas a estar todo el tiempo en campo. Hay actividades que también tienes que hacer en oficina, tienes que elaborar informes, preparar las siguientes capacitaciones, obviamente todo eso dentro de tu horario de trabajo, ¿de acuerdo? Tienes que dividir tu tiempo entre hacer las actividades en campo y las actividades de oficina. Entonces, cuando no estés en campo, o cuando no estés exactamente en ese punto donde están los demás trabajadores, porque los trabajadores pueden estar en distintos puntos, hay trabajadores que no siempre te cumplen, solamente te cumplen cuando te ven. Oh, mira, ahí viene el supervisor. Recién se ponen el casco, recién se ponen los guantes. Por si acaso viene supervisora, recién empiezan a firmar su charla de 5 minutos, sus permisos de trabajo. Recién lo hacen, solamente porque saben que viene la supervisión. Y es que, ¿qué ha faltado ahí? La sensibilización. Lo que necesitamos también es que el trabajador sepa cómo hacerlo, sepa cómo prevenir, pero al mismo tiempo entienda por qué, entienda que es importante para sí mismo, no para la empresa, porque alguno puede decir, no, si yo no me accidento, solamente voy a beneficiar a la empresa. No es así. Es sobre todo para asegurar la vida de la persona, la integridad de la persona. Y llegar a este punto, hasta este nivel, la sensibilización no es tan simple como parece, porque muchos trabajadores están muy chapados a la antigua, o están muy acostumbrados a hacer la actividad de cierta forma y no quieren comprometerse, no quieren cumplir. Entonces, por ahí siempre hay un trabajo de más que hay que hacer, un esfuerzo mayor para poder convencerlo, sobre todo. Yo siempre le digo así, convencerlo, pero el término correcto es sensibilizarlo. Que ellos entiendan que la seguridad es para sí mismos, ¿de acuerdo? Bien, a través del uso de los UCPP también promovemos la seguridad y salud en el trabajo, a través de la vigilancia de la salud, luego vamos a explicar cómo, la investigación de accidentes, que no es la mejor manera de hacerlo. Nosotros deberíamos aprender seguridad de manera preventiva y no reactiva, pero en caso de llegar a ocurrir algún accidente, tenemos también que estar preparados para poder saber cómo actuar y aprovechar la oportunidad del accidente para poder establecer las acciones que permitan mejorar el sistema de gestión de seguridad. Y el cumplimiento normativo, obviamente. Vamos a hablar también de la norma. ¿Para qué me sirve, ingeniero, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En primer lugar, te va a ayudar a proteger la integridad de los trabajadores. Como nosotros implementamos las medidas correctas de seguridad, aseguramos que un trabajador esté completamente bien, íntegramente bien, ¿no? Que no tenga ningún tipo de lesión, ningún tipo de enfermedad. Sea un trabajador sano, un trabajador saludable también. De esta forma, vamos a mejorar la productividad. Te repito, reducimos el nivel de ausentismo. Ya no hay trabajadores que tengan que darle descanso médico porque se accidentó, o porque se lesionó, o porque se enfermó por algo. No, pues yo le doy descanso por un día nada más y me regreso. Sí, pero ahí evaluemos. Igual está perdiendo un día. Segundo,
Si eres un empleador que de repente dice, no, yo un día porque tengo que seguir produciendo y lo obligo a que venga, entiendo que no viene en sus óptimas condiciones. Igual no te va a rendir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, de cierta manera, asegurar que un trabajador esté correctamente sano mejora también la productividad en una empresa. Te reduce el costo por accidentes. Si tú tienes un accidente, incurres en distintos costos. Fíjate en este ejemplo. Supón que tienes, no sé, un almacén, un taller, un pequeño local, y tienes 3 extintores, ¿de acuerdo? Solicitas presupuesto, digamos unos 1.000 soles, para recargar tus extintores. Entonces uno evalúa y dice, no, pero mira, ¿sabes qué? El año pasado hemos recargado y nunca nos ocurrió un incendio. ¿Para qué lo vamos a recargar de nuevo? No, es que cada año tenemos que recargarlo para asegurar que estén operativos. Nunca pasa nada acá. No, no, no vamos a recargar. Que queden así como están. Por ahí cámbiale la tarjeta, no sé, chalaquéalo por ahí que no, no vamos a pagar por esto. ¿Ok? Pasa un mes, 2 meses, un año. ¿Ya ves? No pasó nada. Y llega a pasar. Por mala suerte llega a pasar. Ocurre un incendio. Es un pequeño incendio, no hay cómo apagarlo, los extintores no funcionan, la gente no ha sido capacitada, no sabe cómo actuar, el incendio crece, se convierte en un siniestro mayor, no sabían los números de emergencia, pues, y después lograron atinarle por ahí y llegan los bomberos y van y atienden. En el resumen, ¿cuánto vas a perder por los materiales que seguramente se te han deteriorado? ¿Cuánto te va a costar la reparación de las instalaciones? ¿Cuánto te va a costar si es que has tenido trabajadores que han estado dentro o que han sido lesionados? Vamos a ponernos a lo mejor los casos que nadie ha sido lesionado, pero por lo menos intoxicación por el humo, alguien debe haberlo tenido, pero vamos a suponer que no. ¿Cuánto te va a costar reponer a las viviendas aledañas que se han visto afectadas? ¿Cuánto te va a costar la multa o penalidad que seguramente te pongan porque en la investigación determinarán de que no tuviste tus extintores operativos? Pregunto, ¿será menos que 1.000 soles? Yo lo dudo. Entonces, si bien a veces la inversión o el costo en seguridad a veces no ve retribución inmediatamente o lo ves como un costo de que yo pago por esto y nunca pasa nada, y es que es justamente esa la idea. Yo tenía un colega, un mentor, yo digo colega, pero en realidad era mi mentor en el tema de la seguridad cuando recién empecé, y él me decía, Carlos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ver la póliza, el EMO, etcétera, todas las medidas de seguridad necesarias, y me decía, siempre pagamos por esto y al final a veces ni lo usamos. Y eso es lo mejor. En seguridad a veces es mejor pagarlo y que no ocurra nada que tener que pagarlo y que luego sí tengas que darle uso. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de pólizas. ¿Bien? Entonces tengan muy en cuenta esto. Siempre el costo por accidente es un costo muy grande, porque no solamente, y después lo vamos a ver, no solamente implica el costo por penalidades, también implica otro tipo de pérdidas. Luego vamos a ver cuáles. ¿De acuerdo? Y de cierta forma también mejora el clima laboral. El clima laboral es un concepto que ha venido surgiendo mucho en los últimos tiempos, respecto a que el trabajador se sienta cómodo, se sienta en un ambiente cálido con sus demás compañeros para que pueda llevar a un nivel óptimo de su producción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros implementamos seguridad, los hacemos partícipes a todos los trabajadores, no simplemente darle la lista de asistencia y que ponga su firma y que ya firma, ya está y cumplí, no, sino hacerlos participar de verdad, ellos se van a sentir identificados. No todos, porque nunca va a faltar por ahí alguno que no le interese, o alguno que diga, no, sí, es que estos porque están obligados, no, pucha, mira, aquí se están tirando todas mis utilidades, etcétera. Siempre va a haber gente así, eso es lo normal, pero sí va a haber una parte de los trabajadores que noten la diferencia, que comparen con otros empleadores que de repente no les han dado las mismas condiciones y noten la diferencia. Yo, por ejemplo, en la empresa donde estoy, siempre trabajamos muy apegados con el tema de la seguridad, sobre todo porque es una actividad de alto riesgo, las que nosotros hacemos. Entonces, a veces ingresamos nuevo personal para las actividades. Ellos vienen de otras empresas donde no tienen ese nivel de prevención. Entonces, cuando llegan, a veces hay un choque, ¿no? Están ahí y llega el supervisor. Y para ellos a veces es nuevo, porque en el anterior trabajo donde estaban, nunca los venían a supervisar. Les pedían sus formatos, permiso de trabajo, charla de 5 minutos. A veces ni conocían cómo llenarlo, ni sabían que era obligatorio llenarlo. Vamos a hacer capacitación. ¿Capacitación? ¿Qué es eso? ¿Qué me van a enseñar?
¿sí? Y todo eso entonces me empieza de cierta manera a identificarlo, a que noten la diferencia. Entonces, de esta manera, ellos mismos también van proponiendo sus medidas de prevención, ¿de acuerdo? Ingeniero, pero algunos no quieren dejarse capacitar, es cierto. Por eso te decía que es muy importante el tema de la sensibilización. Hay que hacer entender al personal y a los jefes de área también que la seguridad no es un freno a sus actividades, la seguridad lo complementa, contribuye a la mejora. La seguridad no es un elemento aparte, por si acaso. La seguridad viene a complementar a todos los niveles de la organización, forma parte de todo su sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y entendamos también que la seguridad no únicamente le compete a operaciones, por si acaso, no es que solamente lo tiene que hacer el jefe de seguridad, el supervisor de seguridad, el coordinador de seguridad, como le quieran llamar, y no solamente le aplica al personal de campo, personal de planta. La seguridad le aplica absolutamente a todos, incluidos los administrativos, los contadores, personal que esté en oficina. A todos ellos les aplica también el tema de la seguridad. Por lo tanto, si en algún momento has dictado tus capacitaciones en seguridad orientadas a la parte operativa, ten en cuenta que también tienes que orientarla a los administrativos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Bien, ahora hablemos acerca de un sistema de gestión. ¿Qué viene a ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de seguridad vienen a ser todo el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer la política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos de acción necesarios para alcanzar los objetivos, siempre están relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial, el orden de crear conciencia, el ofrecimiento, palabras. Te voy a traer una definición mucha más corta para que puedas entenderme bien, pero primero lo vamos a ver como un ejemplo para que puedas entender cómo es que actúa un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a apartarnos un poco del tema de seguridad, del tema de empresa como tal. Vamos a tocar algo muy trivial para que puedas entenderme desde lo más básico, ¿de acuerdo? Voy a tocar un tema muy trivial. Digamos que estás en la universidad o estás estudiando o llevando algún curso, estás finalizando y con tus amigos dicen, bueno, ¿saben qué? Se acabaron los exámenes, vamos a hacer una fiesta, ¿de acuerdo? Vamos a convocar una fiesta para que todos la pasen bien. Tenemos compañeros que se han esforzado, han chancado duro y han salido aprobados y necesitan relajarse, entonces una fiesta. Y tenemos compañeros que realmente la han pasado muy mal, han salido jalados y necesitan desahogarse, también necesitan fiesta. Fiesta para todo el mundo. Muy bien. ¿Para qué vamos a hacer la fiesta? Bueno, ¿sabes qué? Esta es una fiesta para pasarla bien. Algo muy simple, muy sencillo, de acuerdo. Entonces, con tu grupo de amigos, van a ser los organizadores y ustedes tienen que, se supone, delegarse ciertas funciones para poder llevar a cabo la fiesta, ¿no? Por ejemplo, aquí mi amiga se va a encargar de la comida. Ella se va a asegurar de que haya, no sé, algún aperitivo, bocaditos, de repente algo que le puedan compartir a la gente. Bien. Aquí mi compañero Potter se va a encargar de la música. ¿Sabes qué? Él tiene buen gusto musical, tiene equipo de sonido de repente, ¿no? Es DJ quizás, entonces él se va a encargar de la música. Perfecto. Aquí mi amiguita se va a encargar de las invitaciones. Vamos que ella conoce mucha gente, ella conoce a la gente que pone mejor ambiente, ¿de acuerdo? Tiene mayor facilidad de comunicarse con las demás personas, ¿de acuerdo? Entonces ella se va a encargar de invitar a la gente positiva, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí mi compañero, que tiene los recursos para eso, se va a encargar de poner el local. Es que tú pon tu casa o alquílate algún lugar, después tienes algún familiar que nos preste algún espacio para poder hacerlo, acá, chévere. Entonces, cada uno ya se dividió sus tareas. El día de la fiesta, o antes incluso, ellos llegan y ¿qué hacen? Tienen que hacer la preparación, ¿de acuerdo? El mismo día, horas antes o un día antes de repente, van y decoran, dicen, bueno, acá en la heladera vamos a colocar las bebidas, limpia, por ejemplo, ¿no? El baño tiene que quedar limpio para que no dé un mal aspecto, la música va a ir por acá, no sé cuánto, listo, muy bien, entonces ellos preparan. Luego pasan a llevar la fiesta, pues, ¿no? Llega el día de la fiesta, los invitados, va, todo muy bien. Por ahí mis organizadores, sobre todo el dueño de la casa, está chequeando de que no le vayan a romper algo, que no estén agarrando lo que no deban, que no estén entrando a otras partes de la casa que no les corresponda. Por ahí también verificarán que no exista por ahí algún pesado, algún molestoso que esté colocando mala cara o que esté malogrando el ambiente, ¿correcto? Y si encuentran alguno, lo sacarán aparte o de plano lo llevarán a su casa, ¿correcto? Bien. Y ya cuando pasa la fiesta, aquí mis compañeros, ¿qué van a revisar? Bueno, van a revisar pues sus redes sociales, ¿no? Que aquí la gente ha subido las fotos al Instagram, sus stories, su X, su paginita azul, o sea, su Facebook, su TikTok, etcétera. Entonces todos y cada uno y así se va a llevar a cabo la fiesta. Ingeniero, ¿qué
tiene que ver esto con un sistema de gestión? Porque, mi estimado amigo, de esta manera es como se organiza de manera muy similar un sistema de gestión. Fíjate aquí. Teníamos una fiesta para pasarla bien, ¿ok? Objetivo. El objetivo era pasarla bien. Era un objetivo muy trivial, ¿no? Sí, pero es el objetivo, lo que querían alcanzar. Una fiesta para pasarla bien, ¿ok? Teníamos roles y responsabilidades. Teníamos los organizadores y a cada uno de ellos se le asignó una función. Cada uno sabía qué tenía que hacer. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo. ¿Qué más teníamos? Recursos. Todos y cada uno de ellos, para llevar a cabo este objetivo, tuvieron que gestionar los recursos apropiados, qué iban a usar, qué iban a necesitar y cómo lo iban a obtener. Recursos. ¿Qué más teníamos? Planificación y controles de ejecución. Previamente, para que la fiesta lleve a cabo, tuvieron que, horas antes, acondicionar el lugar, ubicarse correctamente. Durante la fiesta iban verificando, iban chequeando que todo se lleve apropiadamente. Planificación, ejecución. Y por último, las redes sociales, ¿qué papel juegan? Evaluación y mejora. Porque ellos van a estar chequeando las historias y que van a ver cuántos likes tienen, qué comentarios hay, a la gente le gustó o no le gustó la fiesta. Por ahí había gente que dijo, oye, yo también hubiera querido ir. Por ahí hubo uno que dijo de repente, no, ¿sabes qué? La pasé muy mal, había gente que no me agradó, el baño estaba sucio, la música no era apropiada, la comida estaba muy fría, etcétera. Entonces, todo esto le permite a mis compañeros que organizaron su fiesta, a la siguiente, saber en qué tienen que mejorar o saber a quién no tienen que invitar por rajón, ¿de acuerdo? Pero entonces, de esta manera es como se lleva a cabo un sistema de gestión. Y es que un sistema de gestión es un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí. Trabajan de manera organizada, planificada y controlada para alcanzar un objetivo global a nivel de organización. Aterrizándolo un poquito en lo que es gestión de seguridad, sistema de gestión de seguridad, es exactamente lo mismo, pero ¿cuál va a ser el objetivo global? Prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y mejorar las condiciones de trabajo, asegurando la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Cero accidentes, no queremos accidentes. Eso es un sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema de gestión de seguridad descubriremos que hay distintos elementos que van a interactuar entre sí, se interrelacionan, todo con la finalidad de evitar los accidentes. Vamos a determinar roles y responsabilidades, recursos, actividades de planificación, controles como tal, actividades de evaluación y mejora para determinar la mejor manera de evitar los accidentes laborales. ¿De acuerdo? Este sistema de gestión se basa mucho en algo muy bonito que se llama ciclo de mejora continua o ciclo de Deming o ciclo PHBA, como tú mejor lo quieras conocer, que se basa en 4 etapas, ¿no? Planificar, hacer, verificar o actuar. En la parte de planificación hablaremos de cómo se organiza el sistema de gestión de seguridad, la política, por ejemplo, los objetivos, los riesgos, los planes. Notarás de repente, quizá con un poco de desagrado, que la parte de planificación me voy a tomar mucho tiempo. Es básicamente la mayor parte de las clases que vamos a llevar en estas 2 semanas. Porque soy de la idea, y espero que tú también lo tomes así, que con una adecuada planificación establecemos las acciones precisas para asegurar la prevención. Necesitamos que nuestra planificación esté ok, esté correcta, para que la ejecución se vea reflejada y realmente hagamos las acciones que necesitamos. ¿De acuerdo? En la parte del hacer, tocaremos todo lo que viene a ser el cumplimiento, ¿no? Ejecución de plan, capacitaciones, inducciones, inspecciones, recursos, equipamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso también lo vamos a ver en el hacer. En la parte de verificar cómo evalúo yo mi sistema de gestión, tenemos la medición de los indicadores, revisión por la dirección, si es que quieres apegarte un poquito más a la norma ISO, y la auditoría del sistema de gestión de seguridad. Eso es muy importante para la parte de verificación, para asegurar que el sistema realmente cumpla con lo que necesitamos. Y en la parte de actuar o de acciones de mejora, tomamos tanto las recomendaciones como auditoría, y aquí también incluimos la investigación de accidentes e incidentes. Notaremos que al finalizar una investigación de accidentes e incidentes, tomamos en cuenta qué controles son deficientes, qué controles han fallado para poder mejorarlos, poder cambiarlos o poder reforzarlos de manera que logremos que el sistema realmente funcione. ¿Bien? Listo. Ahora hablemos un poquito del marco normativo. Hasta aquí he hablado todo lo que es sistema de gestión. Déjame saber, por favor, en el chat si es que alguien tiene alguna pregunta por el momento. Veo varias preguntas por aquí. Uy,
¿ok? Dice, seguridad fundamental de empresas, tener conocimientos materiales y herramientas para trabajar. Sí, correcto. La seguridad tenía que tener estrategias para la vida, que era fundamental para la protección de naturaleza. Muy bien, correcto. Presento, ok. Las funciones por la seguridad muy importante. Toda empresa tiene derecho de implementar con materiales de alto riesgo para hacer frente a algún peligro, ok. ¿Qué es un hiper? Me pregunta. El hiper es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Tal y como te dijo Ali Michel, muy bien, es correcto. ¿Por qué no hay mayor compromiso de la seguridad con los trabajadores? Es un tema, ¿cómo decirlo? Es un tema más que todo, yo diría, cultural, ¿no? Nunca te has percatado que a veces las personas más precavidas son tomadas como que, el más aburrido, el más oso. Entonces, cuando alguien también se preocupa por su propia seguridad, ¿qué le dicen? Ya estás de gallinita, por no decir otra palabra que es más ofensiva, ¿no? Que los hombres no lo hacemos así, no sé cuánto. Entonces, más por un tema cultural. No hay mucha conciencia respecto a lo que es seguridad y no ayuda cuando el área de operaciones, no por echarles maleta, obviamente, porque no todos son así, pero hay jefes de operaciones o hay supervisores de operaciones que se preocupan más por la parte de producción que en la parte de seguridad. O sea, toman seguridad cuando el gerente está ahí, cuando el dueño está ahí presente, cuando hay inspección o cuando hay auditoría, pero en el día a día, en la parte cotidiana, no le dan tanta importancia porque se preocupan más en la parte de producción. Yo particularmente, que he trabajado en ambos frentes, tanto en campo, en operaciones, como también en la parte administrativa, un poquito más de verificación, control y supervisión, entiendo cuál es la necesidad. Sí logro entenderlo y logro empatizar con eso. Incluso yo te podría decir que desde el área de seguridad hay que ser un poco flexibles, no permisivos, flexibles, en el sentido de que tome en cuenta, desde el punto de vista de operaciones, si seguridad no me da las medidas preventivas, yo como operaciones, eh, operaciones voy a tener el riesgo de que me ocurra un accidente, puedo mermar mi producción, ¿de acuerdo? Y yo, desde el punto de vista de seguridad, si el personal de operaciones no trabaja, no cumple sus metas de producción, probablemente no me genere los recursos para yo poder seguir implementando medidas de seguridad. Entonces, tenemos que dar cierta flexibilidad dentro de lo posible y sin afectar el cumplimiento normativo, correcto, pero hay que ser ciertamente flexibles. Por ejemplo, yo te digo, tenemos que dictar una capacitación. ¿Saben qué? Le hemos planeado para el día martes, mañana, en tal horario, 2 horas de capacitación. Viene operaciones y te dice, mira, ¿sabes qué? No podemos, tenemos que apurarnos en la producción, pásalo por otro día. No, Cholo, yo no tengo otro día ya, se me acaba el mes, necesito dictar la hora. No, pero es que mira, tenemos que hacer. Mira, dame una hora. Ya yo las 2 horas la voy a reducir a una. Y ya la hora restante, si me falta el parte del tema, lo dejo para el siguiente mes, pero tengo que avanzar. ¿De acuerdo? Ya, bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces, de ese tipo de flexibilidad, ¿de acuerdo? Claro, no, obviamente, hoy no tenemos que apurarnos. Déjalo que suba sin arnés allá a más de 10 metros encima de altura, pero sin arnés, así rapidito. No, pues eso no es negociable, ¿correcto? Hay cosas que sí, como que hay cosas que no. Entonces, tenemos que saber identificar qué tipo de cosas sí podemos ser flexibles y qué tipo de cosas sí tenemos que ponernos rígidos y no permitirlas, ¿de acuerdo? Bien, en ocasiones tiene que suceder accidentes mortales para que se ponga pilas, sí, correcto. Seguridad, prevención, el trabajador tiene que comprar sus protectores, pero la empresa no apoya a sus trabajadores. Eso sí no se debería permitir. Pueden hacer las denuncias respectivas ante la SUNAFIL en ese tipo de casos, porque en ningún tipo de forma es el trabajador el que tiene que costar sus propios equipamientos de protección personal. Y puede incrementar, de repente, ¿sabes qué? A mí no me gusta este tipo de PP, yo prefiero traer el mío propio, ya, pero no sustituye de ninguna manera que la empresa tenga que colocar que la empresa te tenga que obligar a que tú compres tus propios equipamientos de protección personal, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué brinda mayor seguridad de empresas públicas o privadas? Yo te diría particularmente que las empresas privadas por un tema de que los supervisan con más frecuencia que las empresas públicas. Es mi opinión en particular. En fin, con el servicio olvidan la prevención de los equipos administrativos, hasta cometen abusos que no son atendidos. Sí, es cierto. Hay buenos y malos empleadores en todos lados.
En un taller educativo no prohibieron la alimentación y trajeron la comida pollo crudo, caso que podría afectar a la salud. Sí, también. Mayor parte de los errores cometen los trabajadores que decía confianza, las empresas no cumplen con las... Sí, muy bien. Si la planificación es más importante de los factores mencionados, ¿cuál tiene mayor peso? Particularmente, y eso de repente lo vamos a ver en la clase número 4, considero que quien tiene mayor peso de todos los puntos de planificación, para mí es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pienso que de ahí te sale prácticamente toda la gestión en seguridad. Pero eso lo vamos a ver conforme adelantemos más, ¿de acuerdo? El ciclo PHVA se maneja de forma conjunta, ok, muy bien. ¿Qué hacer cuando una empresa se demora en implementar la seguridad laboral o la seguridad personal para evitar accidentes laborales? Y cómo lidiar con trabajadores tercos. Y cuando sea accidente, cómo dejar esa situación. Creo que hay una norma, ley de sanción de responsabilidad del trabajador. Ok. Henry, tienes bastantes preguntas. Todas y cada una de estas preguntas las vamos a ir desarrollando conforme avance el curso. Por ahí te adelanto. Para lidiar con trabajadores tercos, sobre todo esto, ahí sí tienen que ustedes que identificar, ¿de acuerdo? Es que, o sea, tú tienes trabajadores tercos y no hay manera de llegar a él, porque sí me ha tocado también algunos así, que son tercos, no quieren cumplir. Por más que les conversas, por más que les hablas, por más que los sancionas, no quieren cumplir. Entonces ahí es un tema de decisión. Lo mantienes y te arriesgas a que el resto de los trabajadores incumplan como él, o de plano, ¿sabes qué, amigo? Muchas gracias por todo, pero no podemos continuar así, ¿de acuerdo? Ya es un tema de decisión del empleador. Porque si ya estoy tomando pues, en el caso extremo que esta persona no te cumple, pero para nada, y se resiste a cumplir, y al contrario, desmotiva a los demás a que cumplan. Si es así, esta persona es muy nociva para la empresa, para la organización, y puede traer consecuencias severas. En el tema de la seguridad notaremos que el que tú sustentes, por ejemplo, caso de un accidente, que tú sustentes, no es que el trabajador se expuso solo al riesgo, no siempre es aceptable dentro de la evaluación del inspector, por ejemplo, es una FIL. Porque la pregunta que te van a hacer es, ¿y por qué trabaja contigo? ¿Y por qué lo contrataste? La imprudencia de los trabajadores tiene que considerarse como parte de la evaluación de tus riesgos. Y eso lo vamos a ver conforme nos vayamos adelantando un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, el marco normativo en el sector peruano, en el Perú. La ley 29783 es nuestra normativa, la que nos rige en materia de seguridad y salud en el trabajo. La promulgaron por ahí más o menos por el 2011 y establece principios y disposiciones generales para prevenir riesgos laborales, proteger la salud y seguridad de los trabajadores y promover condiciones de trabajo seguras en todo el país. Tiene un decreto supremo 05-2012, que es el reglamento que te amplía un poquito más o te especifica un poco más los requisitos en seguridad. ¿De acuerdo? Y también tiene ciertas modificatorias. Ahí te he pasado en una carpeta la ley de seguridad y las modificatorias que le han ido saliendo, tanto a la ley como al reglamento de la ley, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que la ley de seguridad te va a establecer los requisitos mínimos que tienes que considerar para tu sistema de gestión de seguridad. O sea que si tú quieres implementar más de lo que dice acá, perfectamente bienvenido, pero no puedes hacer menos de lo que te piden acá. Caso muy sencillo, la ley te pide que hagas 4 capacitaciones en seguridad al año y tú quieres hacer 6, perfectamente bien, no hay ningún problema. O sabes que yo quiero hacer una cada mes, 12, perfecto, muy bien. Nosotros somos poquitos, yo creo que con 3 bastan. Estamos mal, porque la ley nos dice que tenemos que hacer 4, y sin importar la cantidad de tus personas. Salvo, hay algunos requisitos que sí te cambio por la cantidad de personas, pero las 4 al año, esas son inamovibles, o sea, esas tienen que haber, y tienen que ser en tema de seguridad. Y ojo ahí, ¿sabías que las virtuales no cuentan? Estaba revisando la vez pasada el portal de la Sunafil, mirando algunas consultas, indicando si tienen igual de validez las capacitaciones virtuales que se puedan dictar, remotas. Hizo Sunafil y respondió que ellos vienen a inspeccionar capacitaciones presenciales. ¿Quieres dictar remotas? Perfecto. Va más allá del mínimo que te pide. Muy bien, pero no sustituye. Entonces, te recomiendo, si por ahí de repente has dictado alguna capacitación virtual, trates de regularizar para la parte presencial también, sobre todo para que generes las evidencias respectivas. Es que, ¿cuál es el problema con las virtuales? Por ejemplo, ahora, yo he dictado también varias capacitaciones virtuales dentro de la empresa donde trabajo, no necesariamente del tema de seguridad, de otros temas, la parte SIG. ¿Y qué ocurre? O sea, los ves conectados y no sabes si realmente te están escuchando. Bueno, yo, por ejemplo, con ustedes sé que varios sí me están escuchando porque están haciendo preguntas al chat,
Entonces están atentos y está bien. Y cuando hagamos dinámica seguramente me van a contestar. Pero no siempre es así. Entonces hay otros que simplemente dejan ahí la conexión, cierran cámara, cierran micro, se ponen a hacer otras cosas, se van no sé, a hacer otras cosas o no prestan la debida atención o se distraen. Entonces, en materia de seguridad esto es peligroso porque la capacitación no termina siendo efectiva. Aparte de que a veces cuando se hacen este tipo de capacitaciones virtuales, no controlan exactamente quién participó y quién no. Entonces, no suele haber ese sustento, ese registro. Yo te recomiendo que si vas a dictar capacitaciones virtuales, porque entiendo que la virtualidad es una gran ayuda para reducir tiempos y reducir algún costo de repente también, te recomiendo que siempre regularices con tu lista de asistencia física del personal que participó, que des mucho mayor sustento haciendo evaluaciones de esa capacitación para asegurar que realmente te entendieron, virtual o en físico, de preferencia en físico, o en el peor de los casos, vuelvas a que se dicte la capacitación. Yo, por ejemplo, cuando hago algún tema, lo dicto principalmente a supervisores y les digo, bueno, ¿saben qué? El tema está tal, les explico, les mando las diapos y digo, señores, por favor, envíenme sus evidencias que le han difundido este mismo tema al personal en campo y recopilo las evidencias. Entonces, de esa manera aseguro que por lo menos ellos hayan transmitido el tema. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de hacerlo. El cumplimiento de esta normativa es obligatorio para absolutamente todos los sectores, tanto el sector público como el sector privado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. ¿De acuerdo? Tenemos que cumplir con todas estas recomendaciones en seguridad. Además, esta norma casi nunca en realidad entra en conflicto con otro tipo de normativas, como por ejemplo las normas sectoriales o incluso estándares internacionales como la norma ISO 45001. De hecho, para que tú certifiques ISO 45001, necesitas obligatoriamente haber cumplido todos tus requisitos de la ley, porque una de las cláusulas de la ISO 45001 es justamente la identificación de requisitos legales y su evaluación y su cumplimiento. Entonces, es obligatorio que cumplamos primero la ley nacional para poder certificar en una ISO 45001, ¿bien? Que es la ISO de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Qué contiene esta ley? Esta ley tiene, en primer lugar, bueno, título preliminar, algunos principios de la seguridad, son a manera de resumen, luego vamos a hablar cuáles son. En el título 1 habla de algunas disposiciones generales, aspectos básicos que debemos conocer, política nacional de seguridad. El título 3 habla del Sistema Nacional de Seguridad. Estos 4 primeros puntos son básicamente manera introductoria, manera de conocimiento. La parte de la implementación empieza desde aquí. Título 4, Sistema de Gestión de Seguridad, indica cómo se debe organizar, derechos y obligaciones del trabajador, información de accidentes y enfermedades, la inspección de seguridad y finalmente las disposiciones complementarias. Ahí te he compartido la normativa, tú la puedes revisar con muchísimo más detalle, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a hablar de los principios de la ley. ¿Qué principios me soporta? ¿Qué principios me indica esta ley de seguridad? Son 9, en realidad. En primer lugar, tenemos el principio de prevención. Este principio me dice que el empleador tiene que garantizar condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores. Yo te decía, es más importante prevenir que actuar de forma reactiva. No hay que esperar que ocurra el accidente para recién implementar. Ocurrió el accidente, el personal se cayó. Compra la arnés a todos. Eso deberíamos haberlo previsto antes. O sea, está bien, hagámoslo ahora, pero no es la idea. La idea es evitar que ocurra el accidente, por eso tenemos que prevenir. Principal es la prevención. ¿De qué manera prevenimos? Distintas formas. Eh, Identificando y evaluando riesgos, haciendo capacitaciones, haciendo inspecciones, entregando EPPs, implementando sistemas, por ejemplo, etcétera. Hay distintas maneras de hacer prevención. ¿De acuerdo? No existe una única forma, existen varias formas. Segundo, el principio de responsabilidad. Y mucho cuidado aquí. El principio de responsabilidad me dice que en caso llegue a ocurrir un accidente a un personal o tenga alguna lesión, es el empleador el principal responsable quien debe asumir todas las implicaciones tanto económicas y legales respecto al accidente suscitado. O sea, y tenga en cuenta esto porque esto te lo voy a repetir muchas veces y podría venir en tu examen, el máximo responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el empleador. La alta dirección, el gerente general, el representante legal, como lo quieras ver. Él es el máximo responsable, ¿de acuerdo? Obviamente, como él tiene como tiene él que ver diferentes aspectos de la empresa, no lo va a hacer todo solo,
suele delegar o suele contratar pues a un profesionista de riesgos, un supervisor de seguridad, para que él ejecute la función o haga la parte planificativa. Pero en ninguna manera significa que porque ya contraté a él, listo, yo me libré. Se supone que hay que evidenciar que el empleador también ha participado. ¿Cómo? Asistiendo a reuniones, asistiendo a las propias capacitaciones, asignando los recursos necesarios. Por ejemplo, su supervisor mandó correo indicando solicitamos tanto de presupuesto para implementar tal medida de seguridad y el empleador responde, respondiéndole, indicándole que se aprueba o no se aprueba. Entonces, de esa manera el empleador también tiene que eh, de esa manera el empleador también tiene que involucrarse en materia de seguridad, ¿de acuerdo? Y en caso llegue a ocurrir entonces algún accidente, el empleador tiene que asumir tanto los costos de la recuperación de la persona, como también puede ser sancionado incluso penalmente. Ya tenemos un caso de referencia este año, a un gerente lo sentenciaron a causa del accidente de uno de sus trabajadores, que ni siquiera era trabajador suyo, era un tercero, era un subcontratado y fue llevado a prisión, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es necesario cumplir con todas las medidas de seguridad, ya no solo por un tema de que van a poner una multa, sino porque también, según gravedad, pueden llevar preso a un gerente general, ¿de acuerdo? Bien. Tercero, tenemos el principio de cooperación. ¿Qué me dice esto? Ingeniero, que todos ayudamos. Sí, no, realmente no. Lo que me dice el principio de cooperación es que el Estado, junto con los empleadores y los trabajadores, establecen colaboración y coordinación en temas de seguridad y salud. O sea, lo que te quiere decir esto es que el tema de seguridad no es únicamente responsabilidad del Estado, no es únicamente responsabilidad de la empresa y no es únicamente responsabilidad de los trabajadores. Es responsabilidad de los tres grupos en conjunto. El Estado tiene que dar la normativa, asegurar su cumplimiento, los empleadores tienen que cumplir la normativa y hacer que los trabajadores cumplan, y los trabajadores tienen que apegarse al cumplimiento de la normativa. Incluso dentro de la misma empresa, como te decía, no solamente operaciones, no solamente de seguridad, todos participamos en seguridad. Ingeniero, yo soy logística. Tú tienes que asegurarte que el proveedor que te suministra los materiales o los equipos de protección sea confiable, acuerdo? Ingeniero, yo soy recursos humanos. Bueno, entonces tú tienes que asegurarte que el personal que esté ingresando a la empresa realmente esté capacitado para hacer la actividad y no se me vaya a accidentar. Ingeniero, yo soy contabilidad. Ok, tú tienes que asegurarte que realmente exista la partida o los recursos para poder implementar seguridad. Ingeniero, yo soy de TIC, yo soy tecnologías de información, comunicaciones. Ok, ya. Tú tienes que asegurarte de que existan los medios de comunicación apropiados para hacer para llamar en caso de emergencia o para asegurar que todos participemos, nos involucremos, etcétera. Todos de alguna mayor o menor medida van a participar e involucrarse en seguridad. Pero este principio de cooperación básicamente se centra, porque no quiero confusiones más adelante, se centra en la participación de los tres grupos, las tres partes, empleadores, Estado y trabajadores, ¿de acuerdo? En eso se basa la cooperación. Nos dice que tienen que trabajar en conjunto los tres, ¿bien? Principio de información y capacitación. Este principio nos dice que el empleador tiene que brindar información y capacitación oportuna y adecuada en temas de seguridad y salud. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir oportuna y adecuada? Oportuna significa que la capacitación tiene que ser antes de que ocurra un accidente. Ya sabes qué, tuvimos un accidente, un trabajador en montacargas se volcó, se cayó, qué sé yo. Viene la investigación y dice, ¿han capacitado al personal en manejo de la defensiva, en manejo de maquinaria? Sí, mira, aquí está. A ver, eh, pero a ver, ¿cómo es esto? Esta capacitación dice que se ha dictado el 20 de noviembre y tu accidente ha ocurrido el 20 de octubre. ¿Qué sentido tiene? No, pero es que sí estamos cumpliendo porque le hemos dictado el tema. Sí, pero la capacitación que deberías presentarme es antes de la ocurrencia del accidente, para que la capacitación realmente sea oportuna. ¿Hay alguna capacitación antes de esta? No, no hay. Capacitaciones no oportunas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, hay que capacitar después del accidente, de repente, reinducción, entrenamiento, para evitar que ocurran más, es cierto, pero eso de todas maneras no sustituye a que tienes que hacer la capacitación antes de, que tienes que asegurarte que no ocurra, ¿de acuerdo? No vas a actuar recién cuando ocurre el accidente, tienes que actuar de forma preventiva. El accidente es el que quieres evitar, ¿bien? Y tiene que ser adecuada, te lo pongo así. Digamos que trabajas en el sector construcción, tienes parte obviamente administrativa y parte de operaciones, y dices, bueno, ¿sabes qué? Tengo que cumplir mis 4 capacitaciones al año. Ya, vamos a hablar de ergonomía.
vas, preparas tus diapos, como los tienes más cerca, empiezas con administrativos. Los reúnes, todo muy bien, señores, vamos a dictar el tema de capacitación en ergonomía. Miren, aquí la ergonomía tiene que ver con el estudio de que el trabajador esté en el lugar de trabajo, se presten las condiciones, no genere lesiones, etcétera. Cuando se sienten en el escritorio, ustedes tienen que trabajar de esta manera, su computadora a tal distancia, la espalda erguida, etcétera, ¿no? Sus extintores tienen que estar ubicados aquí, en caso de sismo ustedes actúan tal, muy bien, usen sus lentes de descanso para evitar que la luz le dé lleno, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces todo eso le van explicando, cómo usar el mouse, que usa el pad mouse, que tu silla tienes que regularla, muy bien, perfecto. Pues capacitación, chévere. Ahora te vas a ir a operaciones y les llevan las mismas diapos. Bueno, señores, vamos a hablar acerca de ergonomía. Cuando se sienten en el ordenador, ustedes tienen que sentarse de esta manera y su mouse, no sé cuánto, y el trabajador de campo, de construcción, te va a decir, cuando me siente, ¿qué? ¿El mouse? Pero, ingeniero, yo no trabajo con eso, ¿no? Es chistoso. Entonces la capacitación no es adecuada. Caso al revés, que al trabajador le enseñas de cómo tiene que actuar en caso se vaya a cortar, en caso se vaya a quemar, usando de repente alguna máquina, algún equipo, algún procedimiento en caliente, etcétera. Y lo llevas a administración. Señores, cuando ustedes se corten con el esmeril, cuando ustedes ocurran un aplastamiento por objetos pesados, quizá dependiendo de cómo le des la forma, pero no va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, los temas de capacitación en seguridad que dictemos tienen que ser apropiados. Tienes, se me ocurre, 30 personas, de las cuales solo 5 son choferes, y esa es una capacitación de manejo a la defensiva. Sí, está bien que todos participen y todos se involucren, pero pienso yo particularmente de que esta capacitación de manejo a la defensiva les es más eficiente a los conductores que a las personas. Podemos enfocar la capacitación a que se dicten para ambos frentes, ¿de acuerdo? Se puede adaptar, se puede dar ese caso, pero tienes que tener cuidado con eso. Como te digo, tiene que ser adecuado. Si le vas a dar la forma para dar recomendaciones a peatones, pasajeros y conductores, perfecto. Si no va a ser así, entonces de preferencia es mejor poder identificar correctamente qué quieres capacitar y si realmente le es competente o no a la persona. Bien. Principio de gestión integral. Esto nos dice que la gestión de seguridad y salud en el trabajo no es ajena a los demás sistemas de gestión. Como te decía, una empresa puede tener su gestión de calidad, su gestión ambiental, gestión de seguridad de la información, etcétera, y la seguridad forma parte no es ajena, no es externa, forma parte de todo el sistema de gestión, ¿de acuerdo? Siguiente, atención integral de salud. Esto nos dice que en caso de un trabajador sufra un accidente, la persona tiene derecho a que se le preste los servicios de salud inmediatamente. ¿Sabes qué? Me accidenté, ya por tus propios medios, ve que te atiendan. No. Oye, me accidenté, ya espérate que acabemos y recién te voy a atender. Nada. Inmediatamente hay que atender el estado de salud del trabajador, ¿de acuerdo? Eso nos dice la atención integral de salud. Siguiente principio, el de consulta y participación. Básicamente nos dice que el Estado implementa mecanismos de participación para empleadores y trabajadores en temas de seguridad y salud. Principalmente lo podemos ver con el tema de comité. Consulta y participación está muy asociada al tema de comité, porque cuando sacamos un comité de seguridad, básicamente lo que hacemos es sacar representantes de los trabajadores que participen en la gestión de seguridad y a quienes los mismos trabajadores puedan elevarles algunas dudas, consultas, sugerencias, quejas en materia de seguridad que puedan ellos trasladar al comité, donde hay parte del empleador, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y puedan mejorar la gestión de seguridad, ¿de acuerdo? Principio 8, primacía de la realidad. ¿Qué me dice este principio? Para fines de cumplimiento de la ley, siempre, en todos los casos, la autoridad competente va a optar por lo que constata en la realidad en vez de lo que dice tu papelito, en vez de lo que te dice tu documento. Tienes inspección, auditoría. Vamos a poner auditoría. Van, te supervisan, ok, muéstrame su registro de accidentes. No hay, cero accidentes. ¿No han tenido un accidente? No. Muéstrame su estadística de accidentabilidad, sus indicadores. Ok, aquí están. Ah, muy bien, todo cero, ok. Se va a campo y encuentra a un trabajador. Ay, señores, un momentito para hacer unas preguntas. Va, le pregunta en seguridad, le contesta muy bien, y por ahí sale este fragmento de conversación. Así pues, no, acá nosotros nos tenemos que cuidar, proteger, porque la seguridad es importante, ¿no? No nos vaya a pasar como el compañero Juan la semana pasada que se accidentó. ¿Cómo, disculpe?
¿Quién? El señor Juan, sí, se accidentó, por eso no está viniendo, se ha accidentado la semana pasada. Hey, supervisor, ¿cómo? ¿No que no había accidentes? No, sí, es que no, ahí en el registro hemos puesto, pero no, es que eso no ha sido de trabajo. No, sí, se ha accidentado. Por ahí mis compañeros de allá también lo han visto cómo se ha accidentado. Ya. ¿Qué va a pesar más? ¿El registro que te dice que no hubo accidentes o lo que constatas en la realidad de que la mayoría de testimonios te dicen que sí ha habido uno? Y que incluso si tú lo vas a buscar a esa persona, probablemente lo vas a encontrar en descanso porque ha sufrido el accidente. ¿Entiendes? ¿O qué va a pesar más? Tienes una maquinaria que está obviamente en mal estado y tienes un checklist en el cual han firmado que indica de que todo está muy bien. El mismo día, ¿qué va a pesar más? ¿Lo que dice el papelito o lo que podemos constatar en la realidad? A eso se refiere la primacía de la realidad. Con esto no te estoy diciendo que le quites la importancia que tiene los registros en seguridad, las firmas, las declaraciones, los cargos de entrega, las listas de asistencia, las fotos. No le quites la importancia, porque sí, definitivamente son muy importantes y te van a ayudar mucho en la gestión. Pero lo que estoy diciendo es que te asegures tanto de tenerlo en registro como que se constate en la realidad, para que no haya una discrepancia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y el último principio es el principio de protección. Esto nos dice que el Estado y el empleador garantizan a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable que sea compatible con su dignidad, ¿de acuerdo? O sea que el principio de protección nos dice que hay que asegurar que todos los trabajadores estén protegidos, se les dé un trato digno, un trato justo, eh, que puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo, pues, de obstáculo o de que algo vaya en contra de ellos, ¿de acuerdo? Bien, esos son entonces los 9 principios que nos dice la ley de seguridad. Ahora te toca a ti. Te voy a traer aquí algunos casos, algunos ejemplos, de manera de muestra, y tú me vas a decir de qué principio estamos hablando o qué principio estamos incumpliendo. ¿De acuerdo? Ingeniero, no me acuerdo cuáles son los principios. De acuerdo, aquí están. Recuerda que tenemos principio de prevención, prevención de accidentes, responsabilidad, que el empleador asume los costos, la responsabilidad por un accidentado, las sanciones por un accidentado, cooperación, que Estado, empleador y trabajadores trabajan en conjunto, información y capacitación, esto obviamente se entiende, gestión integral, que te dice que el sistema de gestión de seguridad forma parte de los demás sistemas de gestión y no se excluye, atención integral de salud, que quiere decir que hay que atender inmediatamente a la persona que ha sufrido un accidente, consulta y participación, y que los trabajadores participen en seguridad, concretamente comité, primacía de la realidad, ya te expliqué eso hace un ratito, que no haya discrepancia entre los registros con lo que constatamos en la realidad, y el principio de protección, ¿no? Asegurar un trato digno del trabajador. Bien, entonces te pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que realizamos la auditoría a un sistema de gestión de seguridad, una empresa con, digamos, 50 trabajadores, y verificamos que no ha habido un proceso de elección de comité de seguridad. Pregunto, ¿qué principio se ha violado en este caso? ¿De acuerdo? Consulta y participación, ingeniero. Bien, muy bien, Catalina, correcto. Consulta y participación. Correcto, muy bien. En este caso estamos hablando de que no se han dado los mecanismos para hacer la consulta y participación de los trabajadores. Muy bien. Puedes usar tu micrófono o puedes hacerlo por el chat. A lo mejor te parezca, yo lo voy leyendo, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo. Digamos que somos una empresa que realiza actividades de soldadura y bueno, hemos organizado un cursito para mis trabajadores, obviamente sin cobrarles nada a ellos, sobre trabajos en caliente y prevención y contención de incendios. ¿Qué principio estaremos aplicando en este caso? El principio 4. Principio 4, ok, formación y capacitación, muy bien, También prevención docente. correcto, muy bien, Daniela. Es cierto, y tenemos entonces dos principios, el de información y capacitación. Notamos que son capacitaciones, bueno, entendemos que es oportuna porque no nos dicen acá que ha habido un accidente, y son adecuadas porque para el tipo de actividad que realizan necesitan esos dos temas, ¿de acuerdo? Y principio de prevención sí, porque dictar una capacitación forma parte de la actividad preventiva. Muy bien. Último ejemplo. Tenemos que ocurre un accidente en una empresa de construcción, un obrero se cae de 3 metros de altura. Todos sus compañeros corren a su auxilio y lo trasladan a una clínica cercana. ¿Qué principio estaremos hablando en este caso? Principio 6. Atención integral de salud, ingeniero.
Correcto, muy bien. Atención integral de salud. Correcto, muy bien. Están atentos. Vamos a explayarlo un poquito más. Digamos que el trabajador sufre lesiones severas, abren una investigación y determinan que no se les dio las condiciones apropiadas para realizar la actividad. Entonces sentencian al empleador a 6 años de prisión. ¿Qué principio estaremos aplicando en este caso? Principio 1, principio 2. Información y capacitación, ingeniero. Responsabilidad. 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 Estamos hablando de que al empleador le están asumiendo una sanción por el tema del accidente. Entonces, hablamos del principio de responsabilidad. Recuerda que según el accidente, a un empleador lo pueden sentenciar, sobre todo en casos de inobservancia en seguridad. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Creo que están atentos. Parece muy bien. Muy bien, para finalizar ya con el tema de la ley, casi para finalizar, los 3 primeros artículos que nos habla, nos dice que, bueno, su finalidad es promover la cultura de prevención de riesgos en todo el país, lo que ya te repetía, aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, todos los empleadores y trabajadores, tanto régimen, la parte pública y la parte privada, incluso trabajadores independientes también deberían formar parte o también deben cumplir con las medidas de seguridad pertinentes dentro de lo que me indica la normativa, y lo que te decía, ¿no? Esto me establece únicamente estándares mínimos en seguridad. Si yo como empleador quiero aumentar mis propios estándares, completamente válido. Por ejemplo, la norma me dice que yo actualice mi hiper cada año, obligatoriamente. Es que yo como empleador digo, no, yo un año me parece mucho. Yo cada 6 meses obligatoriamente voy a cambiar mi propio hiper. Ah, perfecto. Entonces, eso son tus propios controles, tus propios criterios. No van en contra de la ley, entonces estamos completamente bien. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Pero ten mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Toma en cuenta, porque a veces hay ese tipo de desconocimiento, como que cuando tú implementas tus propios estándares, tus propios controles, que pueden ser mucho más severos de los que te pide la normativa, y está muy bien, porque eso refleja que realmente quieren mejorar en seguridad o en cualquier otro sistema de gestión. Cuando tú pones tus propios estándares, esos estándares ya son auditables. ¿A qué me refiero con esto? Tienes una auditoría, viene un auditor y te revisa, ¿no? Y dice, a ver, has establecido que tu hiper se va a actualizar cada 6 meses. Revisan tu hiper y tu hiper tiene 8 meses. Acá hay un incumplimiento. No, señor, no, porque la norma me dice que yo tengo que actualizar cada año. Y acá está 8 meses, estoy cumpliendo. Momentito. Pero aquí tú en tus controles has puesto que la vas a actualizar cada 6 meses. Estás incumpliendo tu propio control. Sí, pero la norma me dice, sí, pero la norma también dice, y lo vamos a ver conforme adelantemos, que si tú como empleador te estás comprometiendo a cumplir requisitos normativos, obligatorios, los que resultan de la consulta y participación con los trabajadores, y otros requisitos que tú voluntariamente hayas suscrito. Entonces, si tú has puesto este requisito, porque es básicamente un requisito nuevo, que lo vas a actualizar cada 6 meses, ya se convierte en un requisito auditable. Entonces, tu propio control lo estás incumpliendo, no es que no te va a pasar nada. Estás incumpliendo tu propio control, un requisito que tú mismo has implementado. Igual entonces se pone una no conformidad al respecto. ¿De acuerdo? Eso es por un tema de auditoría en sistema de gestión. Entonces, todos los controles que tú pongas extra, adicionales, no vayas a pensar de que, bueno, los puse y si no los cumplo no me pasa nada. Para fines de auditoría sí son auditables. ¿De acuerdo? Ten muy en cuenta eso. Ahora, la política nacional. Esta política nacional ha sido aprobada hasta el 2030 por el Decreto Supremo 018-2021-TR. Más sobre la política en general te voy a hablar en el tema 3, pero más o menos te adelanto o te resumo que la política viene a ser un compromiso. En este caso, la política nacional tiene como compromiso reducir en un 20% la tasa de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, teniendo los siguientes objetivos: garantizar la gestión y capacidad institucional en materia de seguridad del Estado, construir una cultura de prevención de riesgos en el entorno laboral, incrementar el aseguramiento de las y los trabajadores frente a riesgos laborales, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral, incrementar los niveles de cumplimiento de la normativa sobre seguridad en el sector privado y público. ¿De acuerdo? Toma en cuenta esto para que más o menos cuando hablemos de esto en el tema 3 lo recuerdes, que la política es un compromiso y a partir de este compromiso establecemos objetivos medibles que nos van a ayudar a la gestión en seguridad. ¿De acuerdo? Mismo esquema o similar esquema. ¿De acuerdo? Política, compromiso, objetivos que lo soportan. Bien. Ahora hablemos acerca de la organización del Sistema Nacional de Seguridad, del CONSAT.
El CONSAT es la instancia máxima de concertación en materia de seguridad. Está formado por 3 partes, es un organismo tripartito. Es como si fuera un comité a nivel de Estado, básicamente. ¿De acuerdo? Tripartito, 3 partes. Está formado por representantes del Estado, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de Salud, del MINSA, del Centro de Salud Ocupacional, y 4 de los gremios de los empleadores, de la CONFIEP generalmente, y 4 de las centrales sindicales, del Centro General de Trabajadores del Perú, del Centro Unitario de Trabajadores, del Centro Autónomo de Trabajadores del Perú y del Centro de Trabajadores del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 partes, Estado, empleadores y trabajadores, sacan sus representantes y forman el CONSAT, que es básicamente un comité a nivel de Estado. ¿Qué van a hacer tus amigos del CONSAT? En primer lugar, ellos van a aprobar la Política Nacional de Seguridad, la que acabamos de ver hace ratito. Establecen responsabilidades y funciones en materia de seguridad, verifican modificaciones y normativa de la ley, fomentan la cultura de prevención a nivel nacional, buscan la cooperación técnica con los sectores, realizan actividades de capacitación, formación, investigación científica a nivel nacional en temas de seguridad, buscan fortalecer también el reporte de accidentes y estadística de seguridad. Les interesa mucho que las empresas reporten realmente cuántos accidentes han tenido. Desarrollo de servicios de seguridad y salud en el trabajo, difusión de información en seguridad, cumplimiento de la normativa y fiscalizan el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad. Entonces, este CONSAT es básicamente la misma estructura que un comité y tiene sus responsabilidades y funciones en materia de promover el tema de la seguridad a nivel nacional. Y esto es a nivel nacional. A nivel regional, también tenemos los consejos regionales de seguridad. También están formados por 3 partes, Estado, empleadores y trabajadores, pero ellos actúan más de manera regional, ¿de acuerdo? Ellos establecen programas regionales a nivel de seguridad, también establecen responsabilidades y funciones en seguridad, pero a nivel regional, buscan la cultura de la prevención en la región, garantizan la adopción de política y comités, hacen capacitaciones, formaciones, investigación científica en la región también buscan fortalecer el reporte de accidentes y estadísticas, desarrollo de servicios de seguridad, fomentan que se aplique o que cumplan con la inclusión de la póliza SCTR para trabajos de alto riesgo. Es muy importante. Hay muchas empresas que hacen trabajos de alto riesgo y no contratan su póliza SCTR. Entonces, es necesario tenerlo. Existe un listado de actividades que forman parte de justamente están obligados a contar con la SCTR, ¿de acuerdo? Creo que no te he pasado el listado, lo voy a revisar para poder mandarte con la señorita para que te pueda difundir cuál es ese listado de actividades que forman parte del sector de trabajos de alto riesgo, ¿de acuerdo? Difusión de información en seguridad en la región y cumplimiento normativo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a nivel de la región, del Consejo Regional de Seguridad. Entonces, ¿cómo se organiza, cómo se van distribuyendo las funciones en materia de seguridad a nivel del Estado? ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí yo estaría cumpliendo con indicarte algunos aspectos de la normativa de seguridad. A partir de la siguiente clase vamos a hablar desde el tema de la implementación y voy a empezar con el tema de comité. Pero antes de llegar a eso, quiero acabar la clase indicándote un punto importante que también se considera que deberías tenerlo y que a veces, si es que, por ejemplo, licitas con otras empresas, te suelen pedir cuando te supervisan, y es el tema de la línea base, ¿de acuerdo? ¿Qué es la línea base? La línea base es básicamente una evaluación inicial, de un diagnóstico de cómo está el estado de seguridad y salud del trabajo en la empresa. Te va a servir de base tanto para planificar, aplicar el sistema y como referencia para la mejora continua. Es básicamente una evaluación de diagnóstico, ¿de acuerdo? En el cual vas a identificar qué tanto estás cumpliendo de la normativa. Esta evaluación tiene que estar documentada, que sirve de base para que tomes decisiones respecto a qué te falta implementar, qué tienes que mejorar, qué tienes que rectificar, y te sirve también de referencia para evaluar la mejora continua, ¿de acuerdo? Entonces, ingenieros, esto es muy parecido a la auditoría. Sí, algo parecido, pero no es igual. Básicamente en esta línea base vas a evaluar pues, uno a uno cada punto que te indica la normativa, ¿de acuerdo? Si existe el compromiso con la seguridad, si tienen una política, liderazgo, organización y competencias, plan y programa, objetivo, responsabilidades, capacitaciones, etcétera. Todos los puntos que puedes ver aquí son básicamente los que te indica la línea base, ¿de acuerdo? Ingeniero, pero ¿cómo me van a mí a evaluar si cumplo con la ley y si se supone que cuando empiezo estoy en cero, ¿no? No tengo nada respecto a la ley. No es tanto así. Lo que pasa es que a veces incluso de manera intuitiva uno más o menos va implementando seguridad, ¿no? No mandas a los trabajadores al ataque sin ningún tipo de medida de prevención. Por lo menos CPP le estás entregando. A manera de protegerte a ti mismo, por lo menos un reglamento le estás entregando.
por ahí que te falta darle forma, por ahí que algunas cosas no has considerado correctamente, es cierto, pero algo estás haciendo. Entonces, para eso es la línea base. Tú implementas y dices, bueno, en materia de seguridad, mi trabajador le voy a dar sus EPPs, tenemos que sacar una hiper, hay que hacer un procedimiento, hay que hacer tal y tal cosa, tal cual. Vas y cumples, y según tú ya estás cumpliendo. Entonces, haces tu línea base, que es tu evaluación de diagnóstico inicial. Esta línea de base la puede hacer un consultor, un externo, o lo puedes hacer tú mismo, dentro de tu misma área, pero lo documentas, ¿de acuerdo? La norma no te dice que tu línea de base lo tenga que hacer un externo, entonces lo puedes hacer tú mismo. Y esta línea de base, pues básicamente es una evaluación inicial en el tema de la seguridad. Te sirve para implementar tus acciones de seguridad, te sirve como punto de referencia. O sea, inicialmente en seguridad, en manera de porcentaje, estoy cumpliendo un 40%. Hay un 60% de brecha que tengo que cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, yo voy a implementar mis acciones necesarias para poder cumplir en materia de seguridad. Ingeniero, esto se parece mucho a la auditoría. Sí, la auditoría, básicamente, es la revisión y evaluación del sistema de gestión de seguridad y te sirve para evaluar el cumplimiento de las medidas que ya implementaste, ¿de acuerdo? La línea base la haces una vez, o bueno, algunos lo hacen más veces, después lo vuelven a plantear de nuevo, como para actualizarse un poco, pero generalmente la línea base es la primera. Es como si fuera tu primera auditoría, muy parecido. Simplemente que en esta línea base es una evaluación inicial y ya a partir de esta suman las acciones. Y ya te queda tu diagnóstico de línea base, llega a inspección y te piden, a ver, tu línea base, bueno, yo trabajaba en base a esto, o iniciamos con esto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esa es tu línea base, tu evaluación inicial. Las auditorías ya se hacen de forma periódica y se hacen cada 3 años, por ejemplo. Ingeniero, no, yo la hago cada 2. Seguramente eres del sector de trabajo de alto riesgo, porque en empresas normales la auditoría de seguridad se hace cada 3 años. Incluso hay algunas que tampoco cada 3. Pero más de esto te lo voy a hablar en el tema 5, ¿de acuerdo? Para que lo tengas más en cuenta. Y también tener en cuenta que la auditoría en seguridad, puedes hacer tus auditorías internas si quieres, pero la que tiene peso ante inspecciones es la que se hace a través de un auditor que está registrado en el registro de auditores internos autorizados por el MINTRA. ¿De acuerdo? Más de eso también te voy a hablar en el tema 5. Te voy a detallar un poquito más acerca de cómo elegir tu auditor y todos los puntos adicionales. ¿De acuerdo? Otra forma de ver la línea base, que es algo que también se suele hacer, es básicamente un hiper, que se le llama hiperlínea base. En este hiperlínea base, lo que hacemos es identificar los diferentes peligros y riesgos de las actividades eh, a manera general para identificar qué tipo de riesgos tenemos. O sea, cuáles son mis riesgos y qué acciones debo tomar para evaluar si realmente los estoy controlando o no, si me falta controlarlo de alguna manera, y en base a eso hacer mi planificación de la actividad preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos. Por el momento yo te he compartido un formato de diagnóstico de línea base, un cuestionario, para que tú lo puedas aplicar, si es que no lo has aplicado, y lo puedas ir llevando a cabo. ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso yo estaría terminando la clase del día de hoy. Espero que te haya quedado claro los puntos que hemos revisado. Para finalizar, quiero revisar algunas preguntas que han estado haciendo. ¿Qué me pregunta Henry? La primera que veo. Yo mismo tengo que hacer mi diagrama, mis evaluaciones antes, durante y después, y luego la capacitación o algo así. ¿Te refieres a tu diagrama, a tu diagnóstico de línea base o a qué te estás refiriendo? Creo que no te estoy entendiendo bien. Gabriela me pregunta, ¿en la plataforma se registra a todos los trabajadores, ya sean administrativos y de operativos, y hasta el alcalde de un municipio, para poder hacer la identificación de riesgos en todos los puestos de trabajo? Sí, Gabriela, o sea, y esto lo vamos a ver en el tema 4, pero la identificación de peligros y riesgos tiene que ser por cada puesto de trabajo. O sea, eh, tienes personal operativo en campo, 20 del mismo puesto, ¿de acuerdo? Haces tu evaluación de peligros y riesgos para esos 20, ¿de acuerdo? De ese puesto. Tienes el alcalde del municipio, esta persona está expuesto a otro tipo de riesgos de repente un poquito más de oficina, más administrativos, ¿de acuerdo? Entonces también su evaluación. La persona, no sé, su asistente, también tiene otros tipos de riesgo, que de repente son similares, porque también está expuesto a riesgos de oficina. Por ahí puede haber otro que hace tanto oficina como que se desplaza también, maneja un vehículo, por ejemplo. Entonces también son otros tipos de riesgo y hay que identificar cuáles son pues esos tipos de riesgo, ¿de acuerdo? Bien, entonces sí, la identificación de peligros y riesgos lo vamos a hacer por cada puesto de trabajo. Henry, sí, tú mismo puedes hacer tu cuestionario, tu diagnóstico de línea base, te sirve prácticamente como inicio, como una evaluación inicial para saber cuánto realmente están cumpliendo en materia de seguridad. Es básicamente una evaluación inicial. Ya después lo puedes ir volviendo a evaluar conforme a tus auditorías, las que vas a ir sacando. Más de auditoría en el tema 5. Bien.
¿Cómo se hace el hiperlínea base si tengo diferentes tipos de trabajos? Hay que identificar todos esos trabajos. Tendrías que identificar cuáles son esas actividades o esos procesos principales, los cuales vamos a evaluar y sacar los riesgos generales. Ya cuando saques el hiper por puesto de trabajo, puedes detallarlo un poquito más. Pero este hiperlínea base tiene que ser un hiper general, un hiper donde resumas básicamente las principales actividades de manera general, las personas que estén involucradas y qué tipo de peligros y riesgos hay de este tipo de actividades, para que tú puedas saber qué riesgos tienes que enfrentar, qué riesgos tienes que tratar y saber qué actividades vas a hacer. Tienes que capacitar, tienes que eliminar de repente algún peligro o riesgo, tienes que sustituir, capacitar o tienes que implementar algún tipo de PP. Más de eso todavía en el tema 4, ¿de acuerdo? Bien. Más, aquí, el hiperlínea base es más amplio que el hipercontinuo, ¿verdad? Claro, porque este hiperlínea base es básicamente uno solo, donde estás adjuntando, estás resumiendo todos los diferentes peligros y riesgos que tienes de las diferentes actividades. El hiper continuo lo vas a sacar evaluando para un puesto de trabajo en específico, ¿de acuerdo? Bien. ¿El STR hasta cuándo vence? ¿Cuando hay accidente o es hasta que se recupere el 100%? Ya, entiendo que te refieres en caso de un accidente hasta cuándo lo cubre. En teoría, y espero que así lo tengan con sus respectivas aseguradoras, en teoría el SSTR debería cubrirte hasta que la persona esté recuperada al 100%, hasta que se pueda reincorporar a su centro de labores. Por eso el SSTR va desde la parte de salud y la parte de pensión. O sea, te da el tema de los costos de tu tratamiento médico y el tiempo que no estás trabajando, el SSTR también te da la compensación por el tiempo que no estás trabajando. Entonces, tendrían que revisar en todo caso cómo lo han tratado con su aseguradora, pero básicamente entiendo que sí, o al menos aquí lo estamos trabajando de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, la línea base no lo hace la misma empresa. Se puede hacer o lo puedes hacer con una empresa, con una empresa externa, con algún consultor o algo. ¿Para la elaboración del IPR participan los obreros? Sí, sí, Johnny, es correcto. Espérame, Daniel, me hiciste preguntas, voy a buscarlas porque no las ubico. Pero sí, lo que me preguntaban por ahí es si el IPR lo haces con los obreros. Sí, es cierto. Y eso también te voy a detallar más en el tema 4, pero un poquito para irte adelantando. El IPR lo tienes que hacer en colaboración con los trabajadores, en consulta y participación con los trabajadores. No puede darse el caso de que eh, el hiper simplemente lo elaboraste tú en oficina y les diste a conocer y ya con eso cerró. O sea, el hiper tiene que ser en coordinación con los trabajadores. Ingeniero, pero yo tengo 100 trabajadores, no puedo reunirlos a todos para hacer el hiper. Sí, es complicado. Por eso, pues, hacer un hiper a veces es un poquito tedioso. Entonces, como el hiper te dura un año, lo ideal es que un mes antes de su vencimiento ya vayas viendo para actualizarlo. ¿De acuerdo? ¿De qué manera se suele hacer? Por ejemplo, cuando tienes muchos trabajadores, lo que se suele hacer es, tú lo actualizas, lo propones como actualización, vas y lo proyectas, ¿no? O lo presentas. Señores, este es el hiper, este, esto es lo que hemos identificado, a comparación del anterior hemos hecho estos cambios, por favor, vamos a revisarlo, a ver si alguno quiere proponer algo, o quiere cambiar algo, o quiere añadir algo. Entonces ellos verificarán, algunos ni le toman importancia, otros sí, dirán, ingeniero, ¿sabe qué? Este riesgo que usted ha puesto, eso no se nos da, porque usted ahí pone, se me ocurre, ¿no? Peligro de que, no sé, una moladora, un disco de cierto sector de carpintería nos pueda cortar. Pero actualmente ya no estamos trabajando con este equipo, ahora trabajamos con este otro. Ingeniero, acá nos falta incluir que a veces en este equipo ocurren estas fallas y tenemos que estarlo cambiando, qué sé yo. Entonces así se va actualizando, ¿de acuerdo? A manera de constancia, lo que vas a sacar al final es una lista de asistencia donde le pones de tema o de asunto actualización o elaboración de matriz hiper tal, y haces que firmen todos. Entonces, cuando vienen a inspeccionarte, te dicen, ¿han participado los trabajadores en la elaboración del hiper? Sí, aquí está, foto, lista de asistencia. Está. Y los trabajadores nuevos, bueno, como ellos son nuevos, ellos no han podido participar en la elaboración, pero a ellos les entregaste el hiper o firmaron un cargo de entrega de que recibieron el hiper y que y que se comprometan a cumplirlo y a leerlo. Entonces, de esa manera estamos haciendo, entonces, asegurando de que todos están participando en la elaboración del IPER. Pero sí es importante, todos los trabajadores tienen que participar en la elaboración de sus IPER, ¿de acuerdo? Creo que esa es tu pregunta. Cuando la empresa de renovar los EPPs de los trabajadores, yo como coordinador puedo elaborar un documento como constancia. Cuando la empresa demora en renovar EPPs de los trabajadores. Principalmente lo que se hace, mi estimado Daniel, es para sustentar tu propia gestión en seguridad, es con informes y con correos.
¿Qué haces tú? Vas y mandas correo. Señores, se solicita que se implemente o se solicita la compra de tales implementos para para prevenir los trabajadores, para renovar los trabajadores, tal cual. Correo. No te contestaron, muy tema suyo. Vuelve a responder tu propio correo o vuelve a reenviarlo. Señores, por favor, recordarles este correo. Fastídelos con eso. Ocurre algo y dicen, no, a nosotros no nos avisaron. Ah, señor, correo. Ah, señor, yo elaboré el mes pasado un informe donde indiqué en recomendaciones dotar nuevamente de BPs, que ya tocaba. He renovado con los que he tenido. Aquí están mis evidencias que se han renovado. No me respondieron, pero yo estoy cumpliendo. Yo no puedo trabajar si no me dan recursos, ¿de acuerdo? Entonces sí, las constancias que tú tienes que dejar son tus propios informes de gestión, mensuales, por ejemplo, y tus correos, ¿de acuerdo? Esos son básicamente tu principal sustento para asegurar de que tú sí cumpliste. Como decir, sacar la pelota de tu cancha, ¿de acuerdo? Porque tú estás evidenciando de que lo identificaste, lo reportaste, lo solicitaste, le hiciste seguimiento y aún así no lo hicieron. Entonces ya no es responsabilidad tuya. Viene esa responsabilidad del área que no te abasteció. Esa área determinará, no me dieron el presupuesto, el empleador no me quiso dar, o no sé, qué sé yo, de las cosas que quiera poner, pero básicamente así es como lo vamos a sacar. ¿De acuerdo? Bien. Creo que alguien más tiene alguna. Ah. Entonces, a veces hay una fuente que se considera que me ha aportado. Me estoy parando un poquito. Yo tengo. ¿Tienes que contar personales necesidades propuestos? Sí, puedo hacer encuestas de seguridad, por ejemplo, si eres de los trabajadores, si puedo comer de seguridad. Sí, también, es una buena manera de hacerlo. O sea, vas y recopilas de diferentes medios, pero principalmente más que por escrito, te sugiero que hagas reuniones, tipo una lluvia de ideas, un brainstorming, como se le dice. Entonces, de esta manera también puedes sacar diferentes opiniones. O incluso cuando haces tus inspecciones, conversa con el personal, dentro de lo posible, claro, sin distraerlo mucho, y ellos te van a decir, no, ingeniero, mire, ve acá, mi zapato no se me malora muy rápido, este guante no me sirve para esto, aquí necesitaremos cambiar por esto, entonces de ahí también vas recopilando. Tú mismo te vas dando cuenta qué otras medidas se pueden implementar, ¿de acuerdo? Cada transacción de actividades se separa en grupos, cada una realiza una actividad diferente, se puede tener mejor conexión, ¿ok? Hay un apartado denominado fuente, que se consigna en aquel apartado, para el modelo de estudio de línea base ST. Entiendo esta fuente. Ah, ya, si te refieres a fuente dentro del apartado, se refiere al documento de referencia. O sea, qué documento han revisado o qué cosa han revisado al respecto para poder sacar la evidencia si se está cumpliendo o no ese requisito que te están evaluando. ¿De acuerdo? Con los fondos sometidos a seguridad, información respaldan de coeficiente. Sí, es una forma de respaldar, como te decía Henry. La evidencia solo se debe realizar por correo, puedes manejar por WhatsApp o otro medio de comunicación. Actualmente también se aceptan algunas evidencias por WhatsApp, pero yo particularmente te sugiero que le des mucho más peso a través de correos electrónicos. Es mucho mejor, mucho más factible que por el WhatsApp. Pero si puedes tenerlo por ambos, mucho mejor. La idea es evidenciar la gestión de cada uno. O sea, la idea no es simplemente dejarlo de boca. Y esto es, por ejemplo, algo que solemos decir mucho en gerencia, a veces nos recomienda bastante. A veces hay algunos acuerdos que hacemos con clientes, con otros compañeros. Oye, deberíamos hacer esto. Oye, ¿sabes qué? Te estoy solicitando esto. Ah, ya, muy bien, lo voy a hacer. Pero de boca no tiene el mismo impacto que lo solicitaras realmente. Entonces, de preferencia, déjalo como constancia, en correo, en acta de reunión, en informe, etcétera, y dalo a conocer. Entonces, de esa manera ya te estás asegurando. Claro, porque elaboras un informe y no es que ese informe ya se quedó para ti nada más. Se supone que lo tienes que difundir, lo tienes que dar a conocer, ¿de acuerdo? También me pregunto, los incidentes también se tienen que registrar, porque tienen muchas preguntas, pero no hay tiempo para todas, pero incidentes peligrosos se reportan. De ahí, incidentes, tus propios incidentes, sí, también deberías registrarlo. En el tema 5 te voy a explicar un poquito más por qué, ¿de acuerdo? Uso de las mascarillas es un gran ejemplo de prevención. Dependiendo tipo de actividad, dependiendo qué riesgos están expuestos, las mascarillas sí, sobre todo para el sector salud, por ejemplo, o personas que están en constante contacto con otras, por ejemplo, área comercial, sí la mascarilla sería un ejemplo para seguridad y salud, disculpe. Si un accidente ocurrió fuera del horario y con un vehículo de la empresa, igual recae la culpa en el empleador. Ok, en el tema de accidentes, si el accidente ocurre por orden del empleador, así sea fuera de las instalaciones y fuera del horario, pero sustentado que el empleador te ordenó hacerlo, sí se considera como accidente laboral y sí igual puede haber culpa en el empleador, ¿de acuerdo?
todo accidente que ocurre fuera del horario, fuera de las instalaciones, pero por orden del empleador, el empleador te ordenó que lo hagas o un superior te ordenó que lo hicieras, entonces sí, a ese accidente de trabajo se tiene que reportar, se tiene que tratar como tal y se le puede imputar al empleador las sanciones correspondientes, ¿de acuerdo? Ojo, no es igual, porque me mencionas el tema de vehículo, no es igual que tú me digas, el empleador me recoge de mi casa en un vehículo de la empresa, manda a alguien que me recoja y se chocó, me accidenté, accidente de trabajo, no. En este caso sí no sería, ahí sería accidente de tránsito para ti y accidente de trabajo para el chofer, en determinado caso. El tema del traslado a tu casa o del trabajo a tu casa o de la casa al trabajo, así sea en vehículo de la empresa, no considera como accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Depende de la mascarilla para qué uso, especialmente que uses emuladores. Ah, sí, ese tipo también. O sea, dependiendo qué tipo de material particulado te vas a ver expuesto, ¿de acuerdo? Creo que Jaime y Segundo, veo varios realmente que han estado levantando la mano. ¿Ustedes también tienen alguna pregunta que quisieran hacer? Disculpen. Ya para finalizar, para no quedarnos tanto tiempo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por el micro? De repente no quiere escribir por el chat y quiere decirlo por el micro. ¿Ok? Bien. Bueno, les agradezco a todos entonces por sus preguntas. Primero, una Sí, última consulta, ¿qué tal, disculpen. Dani? ¿Cómo estás? Buenas, Le dime. entendí que dijo que el real culpable si ocurriera un accidente es, en este caso, la línea de mando de la empresa, ¿no? El Ok, gerente, pero actualmente, o con lo que yo veo en mi trabajo, yo trabajo en minería, ok. cuando alguien se accidenta, la misma contrata y la misma minera buscan de todo y hacen de todo para que sea culpa solo del trabajador. Se deshacen del trabajador y llaman a otro y se acabó. Por Y eso lo que créeme, usted dice, o eh, sea, y créeme que no solo ocurre en las mineras, o sea, malos empleadores hay en todos lados, hay en todos los sectores. Entonces, sí, como tú dices, así como ocurre en ese caso que me estás comentando en particular, yo he conocido también de primera mano otras empresas, también en el rubro en el que yo trabajo, que hicieron cosas muy similares. Tuvieron un accidente fatal, por ahí trataron de ocultarlo y ya, y de plano, así lo van manejando. Malos empleadores hay en todos sitios. Entonces, ahí es ahí es más un tema de que, por ejemplo, ¿no? Los propios compañeros, dependiendo del tipo de conocimiento que tengan del caso, se realice la denuncia respectiva a la SUNAFIL. La SUNAFIL, cuando recibe las denuncias, las recibe de forma anónima, por si acaso. O sea, tú pones en el Google, lo puedes poner SUNAFIL denuncia en línea y, y van y les llega, ¿no? Y ellos, bueno, irían a revisar. Tú podrías pensar, no, es que Sunafil seguramente no van a hacer nada porque ellos están amarrados, no sé qué tanto. Sí, pero toma en cuenta también en lo siguiente. Cuando ocurre algún tipo de inspección por parte de Sunafil, y esto me lo comentó a mí un auditor, la verdad no sé qué tan cierto sea, pero me lo comentó un capacitador, este, los inspectores de Sunafil también reciben comisiones por las sanciones que le puedan poner a una empresa. Entonces, particularmente considero que muy pocas veces un inspector de Sunafil te va a dejar pasar por alto alguna inspección sabiendo que no te va a sancionar. ¿Se puede dar el caso? Sí, como todo. Hay cierto nivel de riesgo en cualquier evento. Siempre va a haber malos funcionarios, malos empleadores, buenos empleadores, malos trabajadores, buenos trabajadores. Entonces, el tema aquí es que nosotros lideremos la implementación, o sea, nosotros mismos empezar a cambiar el chip. Por ahí lo veía también que lo ponen en el chat. Hay empleadores que no quieren asumir la responsabilidad y muchos más seguramente que no lo quieren asumir y que van a buscar la manera de decir, no, esto no fue accidente de trabajo, fue accidente común, no ocurrió en mis instalaciones, yo no lo mandé a hacerlo. Definitivamente sí ocurre, sí hay. Lamentablemente así es la informalidad, pero no podemos quedarnos con esa mala experiencia. El objetivo con el curso, por ejemplo, cuando yo lo estoy dictando ahora, es mostrarles, explicarles de que hay maneras de implementarlo, de que hay maneras correctas de hacerlo y que existe la normativa que lo sustenta. No la cumplen, es cierto, pero si no empezamos nosotros mismos a difundirla, a liderarla, a proponer su cumplimiento, ¿cuándo van a cambiar las cosas? Entonces, es muy importante por eso esta parte.
entiendo que la mayoría de ustedes son o bien trabajadores de la parte operativa o bien responsables del área de seguridad. Entonces, yo a ustedes les voy a transmitir absolutamente cada uno de los puntos que nos indica la normativa, de qué manera cumplirlos, por ahí algunas sugerencias de cómo implementarlo mejor o qué puntos hay que tener en cuenta que a veces no se toman en cuenta porque a veces por desconocimiento, yo también a veces obviaba algunas cosas porque no las había entendido bien o porque no las había comprendido bien y tuve que pasar por auditorías o por otro tipo de eventos para poder llegar a entenderlo mejor. Entonces, justamente esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien. Siempre tengamos presente de que a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, siempre va a haber malos elementos que no quieran cumplir. Pero no podemos dejar que eso nos desmotive a nosotros tampoco no cumplirlo. ¿De acuerdo? Siempre hay que motivarnos a tratar de hacerlo. Y recomendarles entonces que si tienen alguna queja respecto a sus propios empleadores, pueden hacer las denuncias respectivas al portal de la SUNAFIL, ¿de acuerdo? Son denuncias anónimas, SUNAFIL no te dice, oye, tal trabajador te denunció. Salvo que tú hayas sido, pues, tan imprudente de decirle, no, si no me haces caso, te voy a denunciar a SUNAFIL. Salvo ese caso, pues, tú mismo te estás poniendo en bandeja, ¿no? Pero después, por lo demás, SUNAFIL recibe las denuncias de manera anónima, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso sería todo por mi parte. Ya nos estamos pasando un poquito más de la hora. Y bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Tratemos de ingresar temprano ese día para poder tratarte todo detalle respecto a lo que tiene que ver con la siguiente clase respecto a comité. Muchísimas gracias con todos y te dejo entonces con la señorita. Gracias y buenas noches.